A entrar a la palabra, Mateo 13, y vamos a leer los versículos del 1 al 9, luego saltamos del 18 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, quiero que resaltemos esa frase, se le juntó mucha gente. Yo creo que eso fue lo que hizo que Jesús predicara sobre la parábola del sembrador. Al ver tanta gente que escuchaba la palabra y no había cambio, él dijo, algo pasa. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. Esta es una de las parábolas más conocidas y más preciosas que el Señor Jesucristo nos haya dejado. Y para mí, después de este estudio, creo que es una de las parábolas más importantes para el cristianismo. Quiero que el que está manejando el videobeat le quítele la letra y miremos el sembrador, ¿no? Yo creo que todo agricultor, cuando va a sembrar una semilla, ¿cuál es el propósito de él? ¿Que haya qué? Que haya fruto. Entonces imagina uno gastar un platal en una semilla, gastar las fuerzas, las energías, cuidando un cultivo y no tener el sueño, el anhelo de que ese cultivo produzca ¿qué? Fruto. Cuando Dios manda su palabra, eso es lo que Él quiere, que en nosotros haya fruto. Y esta mañana vamos a reflexionar sobre esta parábola. Y el propósito es que mientras el Señor nos está hablando en este estudio, ojalá que usted y yo nos evaluemos. Nos evaluemos qué clase de terreno somos, nos evaluemos cómo está nuestra vida, que nos evaluemos cómo estamos recibiendo la palabra, que nos evaluemos si realmente hay fruto o no hay fruto. ¿Estamos dando fruto o no estamos dando fruto? ¿Será que Dios está satisfecho con los frutos que usted y yo estamos dando? Si analizamos el pasaje que acabamos de leer, la semilla siempre cayó en la tierra. La semilla siempre la misma, cayó en los 4 terrenos. Y el sembrador fue el mismo. Es decir, el sembrador siempre es nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo, el que nos da la palabra. La semilla es ¿qué? Es la palabra, es la misma. Por ejemplo, en un culto vienen 200, 300 personas. Todos escuchan la misma semilla, todos escuchan la misma palabra.
¿Por qué en algunos hay cambios y por qué en otros no hay cambios? Si es la misma palabra, si es el mismo sembrador. Es una frase mía, siempre la he dicho. En las iglesias cristianas hay cristianos de todos los colores y de todos los sabores. Y en 26 años que llevo como pastor, me ha tocado pastorear a muchas personas, me ha tocado predicarle a muchas personas, pero en unos he visto el crecimiento, pero en otros no veo nada de crecimiento. ¿Qué pasa? Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida que no estamos dando fruto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida que no está dando fruto? Y el primer terreno que quiero que estudiemos está en Mateo 13, verso 19. Dice así: cuando alguno oye la palabra, tiene un silbido, ¿qué tal si le quitan eso? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mire lo que dice la palabra: viene el malo y arrebata esa semilla que fue sembrada en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice la parábola, que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en el lado del camino. Ustedes saben que la tierra en un camino es dura y es imposible que esa semilla germine en una tierra así. Entonces, como es tan dura, no puede germinar. Entonces vienen las aves de los cielos y se las comen. El Señor dice ahí que es el malo el que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor que son de mala influencia? Y nos quita esa palabra que fue sembrada en el culto. ¿Cierto que sí? Hasta no tenemos que salir a la calle, hasta en la misma casa, tal vez tu esposo que es inconverso, tu esposa que es inconversa, tus hijos que son inconversos, se burlan de ti, cuestionan lo que usted aprendió y usted les cree a esas personas que están robando tu fe, que están robando esa semilla que fue sembrada en tu corazón. ¿Cuántas personas critican a la iglesia, juzgan a los hermanos, murmuran de los pastores, de los líderes? Y mucha gente le cree. Y esa palabra que fue sembrada ese domingo, que usted se deleitó en esa palabra, el Señor le ministró, el Señor le tocó, llega una mala influencia, transgiversa la palabra, tuerce la palabra. Esa palabra es usada por el enemigo para robar la palabra que fue sembrada en tu corazón. Hay personas usadas por el enemigo que nos dan consejos que no son conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que no está permitiendo que las personas den fruto. Y si en nosotros no hay un cambio, hermanos, entonces la palabra que fue sembrada nunca va a dar fruto. La palabra nunca va a penetrar en nuestras vidas. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. La palabra de Dios también dice, hay un texto en la Biblia que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que el enemigo no nos robe esa semilla que fue sembrada en nuestro corazón?
para que no le creamos a los inconversos, a los incrédulos, sino que sigamos creyendo en la palabra. Lo primero, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que usted y yo reconozcamos quiénes son aquellas personas que están quitando de nuestro corazón la palabra sembrada. ¿Quiénes son esas personas? Y lo más pronto posible, alejarnos de esas personas y no creerles a lo que ellos digan. Hay familias, personas que están interesadas en buscar de Dios, pero no falta el familiar, el amigo que dice, es ser bobo, ya dejaste lavar el cerebro. ¿Qué vas a creer a esos pastores que son unos falsos, que son unos charlatanes, a esos pastores que son unos hipócritas? Y usted empieza a creer en esas críticas, en esas murmuraciones, y ese es el enemigo robando esa semilla que fue sembrada en tu corazón. El segundo terreno está en Mateo 13, verso 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales. Pedregales significa piedras, quiere decir un terreno lleno de piedras. Estos son los que oyen la palabra y en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Esa es la clave. No tienen raíz. Y por eso son de corta duración, pues al venir la aflicción y al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Según el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que nos está dando la explicación de esta parábola, esta clase de cristianos no pueden dar fruto porque son cristianos que oyen la palabra, pero viven un cristianismo sin echar raíces. Son cristianos que vienen a la iglesia, pero oyen la palabra, pero no viven un cristianismo porque no tienen raíces. Aún hasta personas que se involucran en los ministerios, en la alabanza, trabajando con damas, niños, jóvenes, pero nomás están por un tiempo y luego se apartan de los caminos de Dios porque viven un cristianismo sin echar raíces. Llevan muchos años en el evangelio y no se les ve el cambio porque viven un cristianismo sin echar raíces. Usted y yo, aunque no sepamos mucho de agricultura, pero un ciego lo ve. Un árbol, y todos sabemos eso, que un árbol que no tiene raíz nunca va a dar fruto. Lo mismo pasa con el cristiano. Si un cristiano no echa raíces, nunca va a florecer, nunca va a dar fruto. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, entonces, ¿qué significa echar raíces? Bueno, echar raíces es cuando hay cambio. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y hay cambio. Echar raíces es cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y hay un cambio de vida. Echar raíces es cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y hay arrepentimiento. Echar raíces es cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y cambiamos ese viejo carácter que tenemos. Cuando ya se hace visible que en nosotros hay un cambio. Cuando los que están alrededor de nosotros lo notan, lo ven. Echar raíces es cuando usted y yo todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de Dios. Echar raíces es cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida. Echar raíces es cuando usted y yo le sacamos tiempo para Dios y espacio para las cosas de Dios. Echar raíces es cuando usted y yo dejamos de ser egoístas, dejar de pensar en nosotros mismos para pensar en nuestro cónyuge, en nuestros hijos y en los demás. Eso es echar raíces. Y cuando usted y yo hacemos eso, se ve el cambio, se ve el fruto, porque estamos echando raíces. Pero quiero que el que está manejando el BioVid me coloque el texto donde yo resalté la palabra y al venir la aflicción o la persecución. La semilla que cae en pedregales son personas que
cuando llega la aflicción o llega la persecución, dejan de buscar a Dios. Un pastor dijo, dejan de buscar a Dios mientras las cosas andan bien. Si las cosas andan mal, chao, hasta ahí llegué. Si las cosas andan bien, estamos en la iglesia. Pero cuando las cosas no están bien, no se les vuelve a ver a la iglesia, no se congregan, dejan los ministerios abandonados. Y miren lo que pasó con esta pandemia. ¿Sabes lo que sé? Muchas personas se desanimaron. Muchas personas dejaron de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez pasaron meses difíciles, tal vez porque se enfermó, tal vez porque creyó que estando en el Evangelio no ibas a tener problemas, creyendo de que estando en el Evangelio no te iba a dar el COVID. ¿Quién le dijo a usted eso? El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. El Señor no le prometió una vida de color de rosas a todo el mundo si llega a los pies de Cristo. Por eso dice el Señor que al venir la aflicción y la persecución, ya no se congregan, ya no buscan más de Dios. Como dice la palabra, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así hay cristianos de doble ánimo, inconstantes. ¿Cómo hace que inconstantes? Inestables, que hoy piensan una cosa y mañana piensan en otra. La semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó ¿qué? En pedregales. Vámonos para el tercer terreno. Mateo 13:22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Esta clase de cristianos son aquellos que no dan fruto porque están enredados en los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo es un impedimento para que esa persona dé fruto. Hay cristianos que están angustiados y preocupados por lo material, ansiosos por el día de mañana. Pero vamos a leer Mateo 6, que para mí es uno de los pasajes más lindos que el Señor Jesucristo nos haya dejado. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis. Qué linda esa palabra para usted y para mí. Que no sacamos tiempo para Dios porque estamos muy ocupados en el trabajo o en el estudio o en los quehaceres. El Señor que te está diciendo hoy, no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a leer el verso 31, otra vez nos lo repite el Señor. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Verso 34, otra vez el Señor nos repite. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día o cada mañana traerá ¿qué? Su afán, y basta cada día su propio mal. Y en el mismo pasaje el Señor dice, por más que nos preocupemos, hermanos, no podemos añadirle a nuestra estatura un codo. No os afanéis. Pero eso es lo que vemos, hermanos. Personas que están engañadas por los quehaceres de este mundo. Y por eso dedican tiempo al trabajo, al estudio, a sus negocios, a sus relaciones sentimentales, a otras cosas le dan más importancia, más prioridad que a las cosas de Dios. A mí me lo dijo una vez alguien que él no se mantenía en las iglesias casi o no se congregaba, era porque para él una hora de trabajo era perder muchos millones. Así me lo dijo. Terrible, ¿no? Y eso es lo que dice el texto, que no solamente por los afanes, sino también por el engaño de ¿qué? De las riquezas. ¿Lo dice o no lo dice?
Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se va a saciar de dinero. El que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es ¿qué? Vanidad. Busque la palabra ahí, vanidad en hebreo. Significa transitorio. El dinero es algo transitorio. El dinero es algo insatisfactorio, también lo dice ahí la palabra vanidad, es insatisfactorio, algo vacío, algo que no tiene valor, algo vano. ¿Cuántas veces nos vemos enredados en tanto trabajo que no tenemos tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para hacer el devocional, ni para congregarnos? ¿Cuántos hermanitos tienen un negocio, una tienda? No, yo cerrar un domingo, no, es que es el día donde yo más vendo. Es el día donde nadie trabaja y está en sus casas, entonces es el día donde yo más vendo. El Señor que te está diciendo, el que ama el dinero no se saciará de dinero nunca. Y usted es una persona que está recibiendo la palabra, pero está cayendo la palabra en un corazón lleno de piedras. Así nunca vas a dar fruto, porque estás buscando la bendición y la prosperidad fuera de Dios, porque no tienes tiempo ni para buscar de Dios ni para servir a Dios. A mí me lo han dicho, pastor, es que yo quiero servir, pero tengo mucho trabajo, no me queda tiempo para servir. Así me lo han dicho. Hasta han renunciado al ministerio porque el trabajo no les da. Pero usted, pastor, ¿entonces qué hacemos? Bueno, yo les voy a decir algo. Cuando yo estaba soltero y a mí en la empresa me ponían a trabajar un domingo, hasta ahí llegaba yo ese trabajo. Yo no le trabajaba a nadie un domingo, porque el día domingo es para el Señor. Ya casado y a esta edad de 53 años ya la cosa cambia, ¿cierto que sí? Bueno, si hay un trabajo que no me deja trabajar los domingos, entonces vaya llevando hojas de vida a otro lugar, consiga otro trabajo donde pueda trabajar, donde pueda venir a congregarse. Eso sí, no se salga de ese trabajo hasta que no le salga ¿qué? El otro. No se quede ahí. El enemigo siempre querrá tenernos ahí esclavizados en un trabajo, sabiendo que hay cantidades de trabajos que no trabajan los domingos. Solo hay que buscar. Es que hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Amén. Vámonos al cuarto terreno. Versículo 8 de Mateo 13. Pero parte cayó en buena tierra. Cuando yo leí eso, yo le di gloria a Dios. Le di gloria a Dios porque no todos los miembros de una iglesia local son cristianos donde la semilla fue sembrada junto al camino. Porque no todos son tierra donde fue sembrada en pedregales, y porque no todos son sembrados en espinos. ¿Qué tal donde todos los miembros de una iglesia fueran terrenos junto al camino, fueran terrenos como pedregales o fueran terrenos como espinos? Yo les digo una cosa, yo dejaría de pastorear, porque eso es perder el tiempo. Uno predicar y no ver cambio, no ver fruto. ¿Sabe una cosa? Apague y vámonos. Aquí no hay nada más que hacer. Pero ¿sabe por qué a mí todavía sigo con el anhelo de predicar la palabra hasta el último día de mi vida? ¿Por qué todavía anhelo seguir siendo pastor? Por esta palabra. Porque la palabra que uno predica como pastor, muchos la cogen. Esa palabra llega en una buena tierra, en un buen corazón, y dan fruto
a 100, a 60 y a 30 por uno. Y eso es lo que lo anima a uno a pastorear cada día. Porque hay hermanos que escuchan la palabra de Dios y todo lo que hacen es para agradar a Dios. Porque escuchan la palabra de Dios y quieren seguir buscando de Dios. Porque escuchan la palabra de Dios y quieren servir a Dios. Porque escuchan la palabra de Dios y le dan la prioridad a Dios en sus vidas. Porque escuchan la palabra de Dios y dan frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que lo anima a uno a seguir predicando la palabra. Quiero que el que me está manejando el BioVid me coloque Juan 3:7. El Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. Él era un maestro de la ley, era un predicador de la palabra. Cuando el Señor Jesucristo lo vio, mira lo que el Señor le dijo: no te maravilles. Es decir, no creas que porque eres un maestro de la ley ya con eso ya está todo listo. El Señor, ¿qué le dijo a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Es allá donde le tenemos que apuntar. Pero también recuerdan lo que allí en Mateo 3:8 el Señor Jesucristo le dijo a la multitud: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe qué significa esa frase, hacer frutos dignos de arrepentimiento? Que se note que Cristo vive en usted. Que se note que realmente hay un cambio en su vida. Pero qué triste. Hay cristianos que viven como inconversos. Hay cristianos que todavía viven en sus vicios, en sus adulterios, en sus fornicaciones, que todavía viven en sus pornografías, en sus odios, en sus rencores, en su amargura. Pero gracias a Dios por esta clase de cristianos que son buena tierra, que dan fruto a 100, a 60 y a 30. Porque no todos podemos ser como Billy Graham o como un Gigi Ávila que llenaba estadios. No, hay algunos que solo tienen la capacidad de dar el 30. Hay otros que están en la capacidad de dar el 60. Hay otros que están en capacidad de dar el 100. No podemos exigirle tampoco a aquel que dé más de lo que está en su propia capacidad. Dios no nos llamó a todos a ser Gigi Ávilas o a ser Billy Graham, nada. Pero sí que demos fruto. Porque entonces de nada sirve ser cristiano, de nada sirve que esta semilla de la palabra, cada 8 días, el Señor la siembre en nuestro corazón. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado, Dios mío, a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque esta era la palabra que tú querías que la iglesia escuchara, que todos escucháramos. Te pedimos perdón, oh Dios, si tal vez somos ese terreno duro junto al camino, que la palabra es sembrada, pero viene el enemigo y nos roba esa semilla, nos pone a dudar si realmente esa semilla es verdad o no es verdad. Perdónanos, Señor, porque tal vez somos ese terreno lleno de piedras, que no echamos raíces y no damos fruto, porque así es imposible dar fruto si nuestro terreno está lleno de piedras y de malezas. Ayúdanos, Dios, con tu ayuda, ayúdanos, Dios, a quitar esas piedras, a quitar esa maleza, a que ese corazón duro, Dios de la gloria, tú lo quebrantes, Señor, con tu palabra, para que esa palabra, esa semilla llegue, penetre y germine y dé fruto. Ayúdanos, Dios, para que cada día que escuchemos tu palabra, oh Dios, esa palabra caiga en buena tierra
y que esa palabra dé fruto. Y que esa palabra, oh Dios de la gloria, nos haga ver, oh Dios de la gloria, personas nuevas, cambiadas. Que en nosotros haya esos frutos dignos de arrepentimiento que tú quieres, Dios mío, que tengamos. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Bendícenos, Dios, durante toda esta semana. Que la gracia y la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén